Bienvenidas a todas a esta nueva iniciativa de ejecutivas que surge, la verdad es que de ese maravilloso grupo de WhatsApp y a la vez horroroso grupo de WhatsApp, ¿no? Bueno, la verdad es que a veces es una maravilla y a veces es atosigador, pero yo creo que si tenemos que hacer un balance, yo personalmente el balance que hago es que es positivo, por eso que no lo mantenemos, porque, bueno, pues oye, la que se sienta invadida, pues lo silencia y ya está, ¿no? Pero muchas veces pues surgen ideas, surgen comentarios que para nosotros, para la Junta son interesantes y cogemos el guante, como ha sido en este caso, ¿no? Hubo un debate, un ofrecimiento por parte de María López Herranz, le tomamos la palabra y aquí estamos, ¿no? Entonces, sin lugar a duda que uno de los aspectos, yo creo, y lo digo desde mi profesión de comunicadora y de periodista, sin lugar a duda que una de las cosas que más nos cuesta es dar un paso al frente, ¿no? Y levantar la mano y siempre creemos que para hacer eso hay que estar hiper preparada, hiper segura, conocerse la materia al dedillo, no tener ninguna duda, ningún titubeo, etcétera, ¿no? A diferencia de ellos que se lanzan a la piscina sin mayores preparaciones y que no tienen tampoco muchos escrúpulos en pues, lanzarse a una responsabilidad, no tienen ese sentimiento de responsabilidad a lo mejor que tenemos nosotras, de cómo vamos a quedar, de si vamos a quedar mal o no, etcétera, ¿no? Pero está claro que saber comunicar y saber hablar en público es un arte que se aprende, ¿no? Es una técnica que se aprende y que los miedos se pueden superar, ¿no? Y yo creo que, bueno, que María López Herranz, vamos, cumple todos los requisitos para ser una magnífica profesora, ¿no? Aparte de darle la bienvenida como socia ejecutiva, como una de nuestras socias de la pandemia, pues es coach, es mentora, es formadora, ha acompañado a directivos y equipos en el desarrollo de sus competencias de liderazgo, es experta en liderazgo y experta en comunicación, ha trabajado en coach de mujeres directivas en el IS Business School, ha sido directora general y miembro del comité de dirección en multinacionales. Os solicito a todas que silenciéis vuestros micros, por favor. Bueno, muy resumidamente, pero la trayectoria es muy amplia y yo creo que es la persona pues, ideal para darnos unas más que pinceladas, quizás pinceladas muy profundas, brocha gorda, para tener esas claves de cómo comunicar, cómo enfrentarnos a un público, cómo evitar nuestros temblores, nuestros sudores fríos, nuestros posibles tartamudeos, nuestros posibles muletillas que se repiten, ¿no? Etcétera. Así que me callo y le cedo la palabra a María y luego mantendremos, pues dejamos unos 20 minutos más o menos para todas las preguntas, dudas y sugerencias, ¿vale? Adelante, María. Muchas gracias, Carla. Y bueno, antes de empezar, daros las gracias a todas, muy especialmente a Carla, a la Junta de Ejecutivas, por supuesto a Eva, que me ha ayudado muchísimo en todo el proceso de preparar la conferencia, y a las socias que me animaron también desde ese chat de WhatsApp a un poco pues a hablar de este tema, ¿no? Quiero daros a todas las gracias, lo considero una oportunidad maravillosa, estoy encantada y además os pongo cara. Bueno, me apetecía mucho, porque esto de la pandemia no nos ha dejado tener alguna conexión más directa y presencial. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, si os parece bien, voy a empezar a compartir un PowerPoint que me va a ir acompañando durante esta charla. A ver, que lo tengo aquí, sí. Y sobre eso, pues vamos a empezar sin más dilación, porque somos mujeres y las mujeres, como sabéis, somos muy operativas en general.
así que vamos a ello, ¿no? Bueno, esta charla ya sabéis todas que se llama ¿Por qué nos quedamos en un segundo plano? Y se trata un poco de conocernos mejor para empoderarnos y para ganar esa visibilidad que surgió ese concepto y esa idea un poco, como comentaba antes Carla, en nuestro chat, mejor dicho, en una serie de comentarios que aparecieron el 9 de febrero. Entonces, yo quería un poco retomar de dónde viene esto, porque creo que tiene todo el sentido, cómo ha surgido esta charla y por qué la charla de hoy es como es, ¿no? Es una respuesta a eso que decíais el otro día. Una de nuestras compañeras socias decía en el chat, me dicen los periodistas lo difícil que lo tienen para que las mujeres quieran hablar en los medios. Casi todas dicen que no, o sea, que dicen que sí, pero que al final hablan hombres, ¿no? Otro comentario vuestro era, se lo acabo de preguntar a otro periodista de La Voz en Coruña y lo corrobora. Otro más decía, en los primeros congresos ellos decían que sí a la primera y ellas sopesaban, pedían dossiers y casi siempre era que no. Otra de nuestras compañeras contestaba, efectivamente, esa es la realidad. Yo tengo ese problema en mi sector, las tecnólogas no terminan de verse preparadas para hablar en público. Fijaros, esta frase me gusta mucho porque dice verse preparadas, no es que no lo estén, es cómo se ven ellas, que ese es un poco el tema, ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy y de dónde nos viene todo eso. Otra compañera nuestra, otra socia, decía, esto va más allá de saber hablar en público, y es verdad, ¿no? Yo ahí fue cuando intervine, porque saber hablar en público, digamos que es la segunda parte. Es decir, tú primero, digamos que hablar en público es una cuestión de skills, de competencias, de aprendizaje, mientras que el no atreverse, esa falta de visibilidad, el tratar de ocultarnos, es una cuestión mucho más emocional, no tiene tanto que ver con las competencias, digamos, que se pueden aprender con toda normalidad, ¿no? Otra de vosotras comentaba, creo que está más relacionado con el síndrome de la impostora. Pues lo está, y mucho. Y por poner o por ilustrar esto un poco más, otra compañera nuestra decía, se ve en el aula universitaria, ellas en segundo plano siendo mucho más listas y con respuestas más enfocadas. Y a partir de aquí surge toda esta charla, ¿no? Porque fijaros, la cuestión es, ¿por qué nos cuesta todo esto? ¿No? ¿Por qué lo evitamos? ¿Por qué nos ocurre este tema de, digamos, querer ser más invisibles, ¿no? Cuando surge la oportunidad de ser visibles, la rechazamos. Bueno, esto yo creo que todas sabemos en el fondo que es una cuestión cultural que genera creencias, esa culturalidad, me refiero a la manera en que nos educan, en el lugar de donde somos, la familia a la que pertenecemos, las influencias que tenemos en el colegio, la gente a nuestro alrededor, lo que vemos, etc. Entonces, casi todas, no digo todas porque primero no es bueno generalizar y además es que no es verdad, ¿no? Pero casi todas de pequeñas, ¿qué escuchamos de niñas? Bueno, escuchamos mensajes como sé servicial, sé modesta, sé discreta, sé buena niña, no llames la atención y el famoso calladita, estás más guapa. Esto lo oímos, bueno, estos son frases, hay muchas más, todas dentro de este contexto, ¿no? Y esto lo oímos desde que nacemos, nos lo dicen a nosotras, se lo dicen a nuestras primas, o lo oímos en las vecinas, o en el colegio, las monjas, la familia, etcétera, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Ocurre que generamos una serie de creencias que están basadas en la pasividad. Vamos a hablar hoy de pasividad, de agresividad y de algo muy importante que es la asertividad, ¿no? Pero vamos a empezar un poco en esta actitud pasiva en la que nos desarrollamos, ¿no? Y fijaros que hay muchas frases aquí, es ese discreta, ese modesta, no llames la atención, calladita está más guapa. Todo esto tiene que ver precisamente con la visibilidad. Como nos educan de un modo en el que digamos que tenemos que estar en ese segundo plano para cumplir el canon o la imagen que nuestras familias o nuestro contexto, nuestro entorno tiene de nosotros, entonces cuando tenemos que ser visibles, porque somos mujeres profesionales, porque, no sé, tenemos que hablar, me da igual, en cualquier contexto, en una reunión de padres del colegio, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que romper esa creencia en la que nos han educado y eso nos provoca muchísima inseguridad. Como nunca lo hemos hecho,
creemos que no estamos preparadas para hacerlo. Y de ahí nos viene la inseguridad, los miedos, los sudores fríos que decía Carla. A mí cuando esto me ocurría, porque me ha ocurrido y mucho, y quizá por eso me ha interesado tanto este tema, yo notaba, cuando lo describía era como si me congelara por dentro, o sea, era una cosa, bueno, cada una lo vivimos de una manera, ¿no? Entonces, mientras esto se da en la educación a las niñas, en la sociedad en general, y hablo de España, no de otros países, aunque hay muchos que lo comparten, a los niños los educan diciéndoles, si te quitan el balón, les das una patada. Aprende a defenderte, sé un hombre, ¿no? Les dan mensajes más orientados a creencias basadas en la agresividad. Ellos tienen que demostrar esa condición masculina y demostrarlo significa todo lo contrario a nosotros. Significa llamar la atención, significa gritar, significa que si sueltan una carcajada pues no les reprenden, como a lo mejor nos pueden decir a nosotras, que las señoritas no se ríen así, ¿no? Alguna de vosotras lo habrá oído, eso, ¿no? Sino que a los niños les jalean y digamos que les aplauden todo ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen visibilidad desde que son pequeños, no les importa, ¿no? Aparte hay un tema hormonal también, la testosterona que te lleva a eso cuando eres un hombre, también mujeres con alto nivel de testosterona, etcétera, ¿no? Pero, lógicamente, cuando tienen que enfrentarse a una situación en la que se requiere visibilidad, por ejemplo, profesional, pues se sienten muy seguros porque lo han hecho toda la vida y les han educado para eso, con mensajes que conforman, digamos, unas matrices psicológicas que son las que hacen que nos sentamos más o menos cómodos en distintos aspectos, ¿vale? Por eso, como decían antes uno de los comentarios que os mostraba de ese chat del 9 de febrero, por eso cuando alguien ofrece a una mujer ir a un congreso, pues pide mucha información, pide muchos que sí, dossiers, etcétera, se lo piensa mucho y los hombres inmediatamente dicen que sí. Y lo mismo para aparecer en los medios. ¿Por qué? Porque en el fondo a nosotras hay algo que nos frena, mientras que a ellos no hay nada que les frene. En general se lanzan a lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si nos educaran de otra manera, ¿no? Si nos enseñaran y nos inculcaran mensajes tipo, tienes derecho a expresarte, siempre, por supuesto, tratando con educación a tu interlocutor, pero tú tienes derecho a expresarte, todos tenemos derecho a expresarnos, es un derecho, ¿vale? O mensajes como tú puedes, cualquier cosa que puedas vas a poder hacerla. Hazlo, no dudes, tienes muchísimos talentos, descubre lo que hay en ti, ¿no? Si nos enseñaran de pequeños a descubrir y a conocer nuestros talentos, sería maravilloso. Yo os invito a que hagáis una pregunta en vuestro entorno, ¿no? A alguna amiga o algún amigo o familiares, en un momento dado y sin venir a cuento, si preguntáis, ¿tú cuál crees que es tu talento? Vais a ver como el 95% de las personas os van a decir que no saben. Nunca nadie nos ha enseñado esto, jamás, al menos en España, ¿no? Es muy raro encontrar una persona que te diga, pues por ejemplo, la capacidad de comunicación o la música o el baile o lo que sea, ¿no? Es muy difícil alguien que lo tenga claro. Y es porque no nos educan como deberían educarnos. Esta educación que os comento, de decir lo que pensamos, de atrevernos, de poder hacer las cosas, de saber que podemos, viene de creencias basadas en la asertividad. A mí me gusta contar esto en este gráfico, con esta línea aquí horizontal, porque me lleva a una definición muy sencilla de lo que es la asertividad, que sería el punto medio entre la pasividad y la agresividad. Es decir, no tiene beneficios ser pasivos, ya lo veremos ahora, ¿no? Tampoco tiene beneficios ser agresivos. Lo que realmente nos beneficia a todos, a nosotros, a cada una de nosotras y a todas las demás personas, es la asertividad, expresarnos asertivamente. Entonces, fijaros, este camarero tan elegante que aparece aquí nos va a ayudar un poco a hacer una prueba de lo que puede ser el día a día en una actitud pasiva, agresiva o asertiva, ¿no? Entonces, imaginaros, vamos a hablar de una actitud pasiva, estamos en un restaurante. Imaginaros que estamos en un restaurante, viene este camarero, nos toma la nota y le pedimos un entrecot, por ejemplo, un filete, da igual, alguna carne, muy poco hecha. Y al cabo de 10 minutos viene el camarero y nos sirve
pues bueno, un entrecot prácticamente carbonizado, ¿no? Entonces, yo os invitaría, y además os pido, si alguna de vosotras quiere responder a esta pregunta, abriendo el micrófono y respondiendo sobre la marcha, ¿no? Yo os preguntaría, ¿qué haríais vosotras en una situación así desde una actitud pasiva? ¿Qué se os ocurre que haríais? ¿Alguna quiere contestar? Comérmelo. Claro, comérmelo, perfecto. Esta sería una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque queremos evitar los conflictos, porque no nos atrevemos a decir al camarero, oiga, mire, que es que este entrecot no es como yo se lo había pedido, ¿no? No nos atrevemos, estamos educadas en ese tema de ser discreta, calladita, está más guapa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos lo comemos o, bueno, hay gente, esto yo confieso que también lo he hecho en el pasado, pues a lo mejor cortas así unos trocitos y escondes unos pocos debajo de la lechuga, ¿no? Como para que parezca que has comido, pero en realidad no te lo puedes ni comer. Vale, tú y yo, fijaros, pregunto también, si queréis abrir el micro y contestar, ¿qué resultados creéis que tiene comportarse con una actitud pasiva? ¿Son resultados positivos o negativos? ¿Qué creéis? Negativos. Negativos, sí. Sí, negativos. ¿Por qué? Negativos. Porque o no como y pago por no comer, o me como algo que no me gusta y pago por comerme algo que no me gusta. Entonces, los resultados son negativos, ¿vale? Ahora, si yo os preguntara sobre si el camarero aprende o no, ¿qué creéis? ¿Que el camarero aprende o no aprende? No aprender. No No. aprende, claro. No. ¿Por qué? ¿Por qué, María? ¿Por qué no aprende? Porque no le hemos informado, no recibe feedback. Para él todo está bien. Claro, exacto. No se ha dado cuenta o se habrá olvidado, cualquier cosa puede haber sucedido, pero la cuestión es que no recibe por nuestra parte ningún feedback, no nos comunicamos con él. Entonces, no puede aprender de esa experiencia, ¿no? Que es para lo que sirven las experiencias, para aprender. Vale, y si yo os digo, oye, y emocionalmente, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando salimos del restaurante, nos hemos comido o no un filete por el que hemos pagado y no hemos dicho nada? ¿Cómo nos sentimos? ¿Las emociones son positivas o negativas? Negativas, te sientes envenenada. Exacto. Y además dices, porque yo creo que esto alguna de vosotras lo compartirá conmigo, ¿no? Dices, otra vez he vuelto a hacer esto, pero ¿cuándo voy a ser capaz de decir a este señor lo que le quiero decir? Pero si es lo más normal del mundo, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces te sientes mal contigo misma, ¿no? Fijaros que, bueno, lo ponemos aquí, resultados negativos, emociones negativas, aprendizaje negativo, y eso nos genera frustración, pesar, ¿vale? Ahora vamos a lo contrario, al extremo opuesto, ¿no? La actitud agresiva. Bueno, ¿qué pasaría si este camarero tan amable nos trae nuestro entrecot completamente carbonizado y le respondemos de un modo agresivo? ¿Cómo sería responderle de un modo agresivo? ¿Quién me lo dice? Decirle que eso está fatal y que lo retire, ¿no? Algo Sí, así. con gritos, ¿no? O algo. Sí, malas maneras. Mala manera, exactamente. Eso sería una actitud agresiva. Claro, si volvemos a hablar de resultados, emociones y aprendizajes, pues fijaros, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, no, los resultados son positivos porque te trae otro filete. Sí, pero te lo trae con el tratamiento especial de la cocina. Porque como te has portado como un ceporro, y perdonadme la expresión, pues entonces va a la cocina y le dice al chef, oye Pepe, mira, que hay una señora ahí que me está dando la tarde, así que mira, que quiere otro filete, pues pónselo con el tratamiento especial. Esto puede ocurrir, ¿vale? Esto me acuerdo, Eva Hache, la humorista, Sí, una vez comentaba en una entrevista que le hicieron que ella había trabajado en un restaurante y que pasaba esto, que cuando alguien se portaba mal con ellos, o le pasaban el filete por la basura, o le escupían, o lo que fuera. O sea, imaginaros, ¿no? Entonces los resultados, aunque no lo sepamos, son negativos. Es verdad que nos trae otro filete, pero a ver cómo viene. Ok. Las emociones, imaginaros, son negativas porque el camarero se siente fatal. Si estamos con alguien compartiendo mesa, es una situación muy violenta, todo el mundo se siente mal. Las mesas de alrededor no son buenas emociones las que se generan con una actitud agresiva. Y el aprendizaje también es negativo
porque mucha gente dice, no, pero se lo has dicho. Sí, se lo he dicho, pero el cerebro nos hace una mala pasada en esas situaciones, porque las formas al final canibalizan al fondo. Es decir, ya no importa si tú como cliente tienes razón o no. Lo que importa es cómo te estás expresando, es esa forma agresiva de decir las cosas. Entonces, el camarero ya no ve que ha cometido un error. Lo que ve es que tiene delante a una persona que le está tratando mal. Por lo tanto, el aprendizaje ya no se produce, se bloquea en el cerebro. Y esto al final también genera frustración y pesar, porque os digo lo mismo, cuando se te baja así un poco el calentón, te has ido del restaurante, ya recuperas un poco la normalidad y te das cuenta de lo que has hecho, pues muy bien no te sientes, la verdad. Igual en el momento sí, pero después no. Pero ¿qué pasa si esto lo hacemos con una actitud asertiva? ¿Qué pasa si el camarero llega y nos trae este entrecot que está completamente carbonizado y nosotros le decimos, mire, disculpe, a lo mejor ha habido un error, pero es que he pedido, se acordará usted que he pedido un entrecot poco hecho, vuelta y vuelta, y me lo ha traído usted, que es que está prácticamente quemado. ¿Sería tan amable de traerme otro? Y el camarero te dice, sí, discúlpeme señora, ha sido un error en cocina probablemente, le traemos otro ahora. Entonces, cuando eso ocurre, cuando tú te expresas de esa manera, los resultados ¿cómo son? ¿Positivos o negativos? ¿Quién me contesta? Positivos. Ujú. Positivos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se produce una comunicación correcta entre dos personas Claro, me responsables. traen la carne como a mí me gusta y al final Ujú. me como una carne que a mí me gusta, disfruto de ese plato, pago por lo que me he tomado y estoy tan contenta. Y además, ¿qué pasa? Que el camarero dice, discúlpeme señora, mira, al café le vamos a invitar o a la copa de vino Ujú. porque hemos tenido un error y pues tenemos mucho gusto en invitarle al café. Con lo cual los resultados son positivos, ¿vale? Las emociones positivas, nadie se ofende. Ujú. Tú estás bien, no vives una situación complicada, ni un conflicto, ni lo entiendes como un conflicto, y el camarero también igualmente se ha sentido tratado bien y no pasa nada, se soluciona el tema y ya está. Aprendizaje, todo el del mundo, porque le has explicado lo ocurrido al camarero, el camarero se ha dado cuenta y a lo mejor si ha sido cocina, pues dice, oye, por favor, poned más atención porque a esta señora le hemos puesto la carne como no la querían. Ujú. ¿Ahí qué ocurre? Se produce una sensación de satisfacción y de confianza. Fijaros, confianza, confianza en una misma. Es todo lo contrario a lo que veíamos al principio, lo de calladita estás más guapa, lo de ser discreta, lo de ser modesta y todo esto, ¿no? Que eso nos quita la confianza, no sabemos muy bien cómo actuar en una situación en la que potencialmente puede surgir un conflicto o en la que vamos a adquirir una visibilidad porque estamos tomando la palabra, ¿no? Entonces es la actitud asertiva la que te genera la autoconfianza que todas necesitamos para hacer lo que queramos hacer, porque estamos capacitadas para cualquier cosa. Y hay muchas cosas que todas tenemos que aprender a lo largo de la vida y seguir aprendiendo, afortunadamente. Eso es maravilloso, porque así evolucionamos, ¿no? Pero tenemos la capacidad y los talentos para seguir. Perdón, antes de pasar aquí, quiero daros mi definición favorita de asertividad, ¿vale? Para mí la asertividad consiste en tener en cuenta dos derechos, ¿vale? Es una habilidad de comunicación, porque es algo, tú te comunicas de una forma asertiva, es una habilidad de comunicación que tiene en cuenta dos derechos. El derecho que tú tienes a decir lo que piensas y el derecho que tienen los demás a ser tratados con educación. Siempre que cumplamos esos dos derechos, estaremos siendo asertivos y eso nos va a abrir las puertas de muchísimas cosas. Una tontería, por ejemplo, estar en la cola y que se te cuele alguien, ¿no? Pues muchas veces, por no organizar ese conflicto o por ser discreto, por tal, no decimos nada. Pero si tú dices, oiga, perdone, señor, me parece que no se ha dado cuenta, pero es que estaba yo antes, justo detrás de este señor, le toca a usted detrás. Normalmente la persona va a decir, ah, pues disculpe, sí, efectivamente no me he dado cuenta. Se pone detrás y ya está. Es decir, el resultado es mucho mejor que estar en la cola pensando, este señor se ha colado y yo tengo prisa y no le he dicho nada y me siento fatal. Entonces, todo depende de esa autoconfianza que se desarrolla a través de la asertividad. Fijaros, ¿conocéis el cuento
de Jorge Bucay del elefante encadenado. No sé, habrá algunas que lo conozcáis y otras que no, pero al hilo de ese cuento y de la imagen que estamos viendo aquí, yo os haría una pregunta, ¿no? No sé cuánto pesa un elefante, pero igual pesa 20 toneladas, ¿no? O 10, no sé, una barbaridad, pesa muchísimo. Un coche pesa como 3.000 toneladas, pues imagínate, un elefante igual pesa, no sé, perdón, 3.000 kilos he dicho, ¿no? Pero pues un elefante igual pesa a lo mejor 10 toneladas, no lo sé, pesa muchísimo. ¿Vosotros creéis que un elefante adulto, con esa fuerza, con ese peso, no sería capaz de liberarse de este palito de madera en el que le tienen atado? Sería capaz, ¿verdad? Tiene, digamos, las capacidades para lograrlo. Ujú. ¿Por qué creéis que no lo hace? Porque no lo hacen, los tienen así en muchos sitios atados a un palito de madera en el suelo, ¿no? ¿Por qué creéis que no lo hace? Bueno, pues no lo hace porque cree que no puede. Y cree que no puede porque cuando era pequeñito, era un elefante pequeñito y le ataban ahí, entonces, claro, no podía, no tenía esos recursos, no tenía esa fuerza, no tenía esa capacidad, no tenía ese empuje. ¿Ok? Entonces, de pequeño, esa idea es, digamos, algo que aprende y ya nunca lo deja atrás. De manera que sigue creciendo y cuando ya por fin puede, porque tiene los recursos, sigue pensando que no puede. Entonces ni siquiera lo intenta. Y esto es lo que muchas veces nos ocurre a las mujeres, que nos han educado con unos mensajes, con unos, se llaman mandatos psicológicos determinados que hacen que pensamos que no podemos hacer muchas cosas y por tanto evitamos la visibilidad, ¿vale? Y yo quiero dejaros aquí una frase que leí una vez y que me encanta. No somos lo que otros nos dijeron que éramos. Nosotros somos de una manera. Todas tenemos nuestros talentos, nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Y tenemos cosas que se nos dan mejor y peor y tenemos más o menos facilidad. Somos de una manera. No necesariamente somos como una vez nos dijeron que éramos o que teníamos que ser. Esto es lo que suele ocurrir con esas creencias adquiridas en la infancia, ¿no? Entonces, fijaros, esta portada tan, en mi opinión, desagradable, porque la verdad es que da un poquito de grima, ¿no? Salió publicada pues un día o dos después del 8 de marzo en la revista Papel. Y hablaba de, el titular, ya lo veis, la psicología de la brecha laboral. ¿Por qué las mujeres triunfadoras se creen un fraude? Y dice, el 75% de las altas directivas sufre el síndrome del impostor. Pensar que no están a la altura de su cargo. Los hombres, en cambio, confían más en su valía profesional. Esta brecha psicológica acentúa la desigualdad. ¿Vale? Aquí entramos ya en el tema del síndrome del impostor. Pero fijaros, Carla decía antes al inicio de esta charla que muchas veces las mujeres pues creemos que no podemos y sin embargo los hombres piensan que siempre están capacitados para todo, ¿no? Y aquí me gustaría contar una anécdota que me dijo una vez una amiga mía que está en selección de, o sea, en un headhunting, ¿no? En selección de directivos, etc. Estaban en una selección, habían comenzado una selección para buscar un director comercial o directora comercial para China. Y uno de los requisitos es que tenía que hablar chino. Bien, se presentaron 6 personas a esa selección, enviaron currículum 6 personas, todos hombres, y ninguno hablaba chino. Entonces, fijaros qué diferencia de mentalidad, ¿no? Es como, bueno, yo no hablo chino, pero no importa porque hablo muy bien inglés y además soy un fenómeno y entonces me puedo presentar porque estoy preparado para este puesto. Las mujeres, sin embargo, no se presentó ninguna. Probablemente las que podían estar interesadas dijeron, jo, yo no hablo chino, no me puedo presentar. Es una anécdota que me parece muy ilustrativa, ¿no? De este tema también, de tanto de cómo se comportan en general los hombres, no digo todos, y de este síndrome de la impostora. Y a ambos sexos, a ambos géneros, nos viene por el tema de la educación, ¿vale? Bueno, veamos un poco muy por encima qué es el síndrome de la impostora. Se suele dar en personas exitosas que subestiman sus logros porque piensan que se deben a factores externos o a suerte, ¿de acuerdo?
Pero fijaros en esta frase, subestiman sus logros. Es decir, los logros están. Lo que pasa es que esas personas piensan que no son tan importantes, ¿vale? Es una manera de ver la realidad. Suele darse cuando hay falta de autoconfianza y un alto afán de perfeccionismo y porcentualmente, y hay datos que esto lo demuestran, sobre todo en mujeres. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, como ¿estás convencida de que no mereces el éxito logrado? ¿O sientes inseguridad permanentemente? ¿O crees que solo has tenido suerte? ¿Temes que los demás descubran que no eres tan capaz? Cuando la respuesta a estas preguntas es que sí, estamos en un síndrome de la impostora. Pensamos que no estamos a la altura, aunque lo estamos, ¿no? Pero esto tiene un problema que es todavía peor desde mi punto de vista. Y es que el no hacer nada para evitar cometer un error nos impide avanzar, nos impide ser proactivas, nos impide mostrar los talentos que tenemos o desarrollar los que queremos tener y todavía no tenemos. Entonces, esto significa que nuestra carrera profesional, nuestra vida y el cómo nos sentimos, nuestras propias emociones, van a estar afectadas por esta manera de vernos a nosotras mismas que no es real. Es solo algo que viene de cómo nos han educado o de los mensajes que hemos escuchado desde que éramos niñas y que hacen que no creamos en nuestras capacidades. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Vale, yo he desarrollado un método que lo llamo de la AAA, ya veis todas con el punto 1, 2 y 3, ¿por qué se llama así? No es muy original, pero me funciona, para desarrollar 3 aspectos esenciales que nos ayudan a dejar atrás este síndrome de la impostora o simplemente la falta de confianza en nosotras mismas que nos lleva a evitar ser visibles, a evitar decir que sí a cosas que nos podrían ayudar muchísimo en nuestro desarrollo, ¿no? Los 3 pilares de este método de la AAA son, por un lado, el autoconocimiento, por otro lado, los autosaboteadores y, por supuesto, la autoestima. Todos están relacionados al final, ¿no? Entonces, fijaros, hablemos del autoconocimiento. ¿Qué es? Para mí es algo tan sencillo como tener una visión realista y amable de nosotras mismas. Realista, que se ajuste a la realidad, a lo que somos de verdad, no a lo que creemos que somos o nos han hecho creer que somos, ¿no? Y amable porque nos tenemos que querer, nos tenemos que tratar con empatía, con cariño a nosotras mismas. A veces las mujeres somos como muy rígidas con nosotras, ¿no? No nos damos cancha, no decimos, bueno, pues oye, pues si me equivoco, no pasa nada, todo el mundo se equivoca, o si no lo hago tan bien, da igual, pues habré aprendido, la próxima vez lo haré mejor, ¿no? Y siempre estamos con ese afán de perfeccionismo que no nos permite ser amables con nosotras mismas. Entonces, como eso no es real, estamos exagerando, no podemos autoconocernos de una manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso tiene consecuencias. Si no te conoces, ¿cómo puedes avanzar? Hay que conocer los recursos que una tiene para avanzar. Fijaros en el liderazgo, cuando somos directivas, ejecutivas, cuando tenemos que gestionar un equipo o una familia, por ejemplo. Si no sabemos cuáles son nuestros talentos, ¿cómo podemos ayudar a esos equipos y a esas familias o a esos proyectos? Si no sabemos qué tenemos que mejorar, ¿cómo podemos ser cada vez mejores en ese tipo de roles, ¿no? Tenemos que tener presentes y claros cuáles son nuestras fortalezas y nuestros talentos, sentirnos orgullosas, porque todas tenemos los nuestros, y ayudar a los demás, a los que están a nuestro alrededor, con esos talentos que nos pertenecen y que pueden hacer mucho bien entre las personas con las que trabajamos o con las que vivimos. O sea que también hay una parte ahí. No penséis que el autoconocimiento es tener una visión egoísta de uno mismo, como alguien me dijo una vez, ¿no? Es una visión realista y eso nos sirve también para ayudar a los demás. Y por supuesto, descubrir las áreas de mejora que tenemos con tranquilidad, con transparencia, con normalidad, si todos las tenemos. Y además qué maravilla que así podemos seguir evolucionando y creciendo en nuestra vida, ¿no? Hay que conocerlas y hay que trabajarlas, y sin darle mucha importancia, simplemente poniéndonos al lío, ¿no? El segundo punto son los autosaboteadores. He puesto aquí estos 3 monstruitos, no porque me haya vuelto una persona naif o cosas así, o porque me gusten mucho los dibujos animados,
no, sino porque os voy a presentar aquí a mi autosaboteador, ¿vale? No sé si lo podéis ver, porque yo ahora no me veo. ¿Lo veis? ¿Veis a mi autosaboteador? Sí, vale, perfecto. Bueno, este es un muñequito ideal que a mí me encanta porque cuando me viene un pensamiento a la cabeza que me hace dudar de mí misma, pienso que es este muñequito, mi autosaboteador. Le he puesto cara, lo he representado para tenerlo más claro. Pienso que es él el que me está diciendo ese pensamiento que me hace dudar de mí misma. Y entonces lo que hago es que simplemente lo aparto. Y a veces lo aparto con mucha fuerza, como si le diera así un golpe, ¿no? Para que se fuera. Entonces, por eso he ilustrado esto así, ¿no? ¿Qué son los autosaboteadores? Bueno, al final son pensamientos negativos que nos decimos nosotras a nosotras mismas. Es que son ideas que nos vienen a la cabeza que nos impiden fortalecer nuestra autoestima, nuestras emociones y saber que podemos, ¿vale? Pero esos pensamientos negativos no somos nosotras. No, el cerebro va por libre y nos puede hacer pensar cualquier cosa en cualquier momento. Y eso no significa que nosotros seamos así, ni nos comportemos de esa manera. Son simplemente un pensamiento y como tal, igual que viene, se puede marchar. Entonces, se pueden expulsar los pensamientos negativos, solo hay que entrenarlo. Y es muy sencillo. La próxima vez que tengáis un pensamiento que os haga dudar de vosotras mismas o de alguna capacidad, pensad, no, a ver, ¿por qué estoy pensando esto de mí misma? Esto me hace sentir miedo y temor y que no voy a estar a la altura. Este pensamiento no soy yo, claro que estoy a la altura, he hecho muchas cosas en mi vida maravillosas. Entonces, vete y me voy a concentrar en otra cosa, en ponerme en marcha y en hacer lo que tengo que hacer porque sí estoy a la altura. Y esto a lo mejor la primera vez no os sale, o la segunda o la tercera, pero os aseguro que si cada vez que os viene un pensamiento negativo, primero lo reconocéis que es un pensamiento negativo, ¿vale? Y segundo, lo expulsáis, al cabo de 20 o 25 pensamientos estaréis ya de una manera muy fluida teniendo la capacidad de hacer que se vayan cuando vengan. Nunca se puede evitar que vengan del todo, ¿no? Pero cuando vienen se los puede expulsar, os lo garantizo. Entonces, bueno, es útil tener ahí una imagen del autosaboteador, luego lo veremos. Bueno, hablemos ahora del tercer pilar, la autoestima. La autoestima es cómo nos vemos a nosotras mismas. Y hay una gran diferencia. Hay mujeres que se ven muy poderosas y hay otras mujeres que se ven muy pequeñitas. Y hay un montón de mujeres que se ven, digamos, en un rango medio, ¿no? Al final es la opinión que cada una de nosotras tiene de sí misma. Y lo triste es que, bueno, no es una cuestión racional, va más allá de la lógica, es totalmente emocional. Es simplemente cómo sentimos que somos, cómo nos vemos a nosotras mismas. Y eso no tiene por qué ser real. Y esta opinión influye en que nos queramos y que nos valoremos de una manera sana, sana, simplemente sana. ¿Okay? Es una opinión adquirida. Como ya os podéis imaginar, depende de esas creencias que nos han inculcado y que han hecho que nos veamos de una manera concreta. ¿No? Entonces, ¿cómo lograr que nuestra autoestima crezca? ¿Qué podemos hacer para ello? Bueno, yo os voy a dar aquí un par de trucos. A ver, tened en cuenta que esto es un curso que yo doy que dura 4 horas, entre 4 y 8, dependiendo del número de personas y lo que me pidan, porque hay mucho que hacer y que trabajar. Y bueno, esto es una conferencia de 1 hora en la que voy a dar un par de pinceladas, pero os vais a llevar cosas, porque a mí me gusta que en las conferencias las personas que me escuchan se lleven cosas que les puedan ayudar, recursos para mejorar en esos aspectos, ¿no? Entonces os voy a presentar a las que no la conozcáis, es muy conocida, a Amy Cuddy, que es una psicóloga que es catedrática en la Universidad de Harvard, y tiene esta frase que me encanta, que es hazlo hasta que se convierta en realidad. ¿Vale? Hay otra versión de esta frase, porque obviamente es una traducción del inglés, que dice fíngelo hasta que lo creas. Me parece maravillosa, es incluso más fuerte, ¿no? Pero la idea es hazlo, continúa haciéndolo, practícalo hasta que se convierta en realidad. Cualquier cosa que creamos que no podemos hacer, seremos capaces de hacerla y de creer que podemos si la practicamos lo suficiente, hasta que eso se convierta en realidad, en ese creer que podemos sea una realidad, ¿no? Entonces, esta señora, Amy Cuddy,
es muy conocida, ¿veis? Aquí la veis haciendo la postura de Wonder Woman. Y esto tiene un sentido y os aseguro que funciona. Esta es una de las cosas que os vais a llevar hoy, ¿no? Fijaros, esta señora como psicóloga veía en sus clases, en sus aulas, lo mismo que comentaba una compañera nuestra de ejecutivas y que hemos hablado al principio en el tema de cómo surgió esta charla, ¿no? Decía que en sus clases los hombres participaban mucho más que las mujeres, eh, teniendo a lo mejor cosas menos interesantes que decir en algunos casos, mientras que las mujeres tenían cosas muy interesantes que decir, pero no las decían. Y ella se fijó en que los hombres en sus aulas siempre estaban sentados en unas posturas muy abiertas, con las piernas abiertas, a lo mejor el codo puesto en el respaldo de la silla de al lado, mientras que las mujeres tenían las piernas juntas, los brazos cruzados, ocupaban menos espacio, ¿no? Entonces se hizo esta pregunta, ¿no? Si el cuerpo podía cambiar cómo nos sentimos y cómo podría ella demostrar esto, ¿no? Ya os adelanto que sí, esta señora ha demostrado que el cuerpo puede cambiar cómo nos sentimos de cuánta confianza sentimos en un momento dado, ¿vale? Entonces, fijaros, hay un estudio que dice que los individuos más poderosos y más eficaces, por ejemplo, en las compañías, tienen la testosterona más alta, el nivel más alto, que esto nos lleva un poco a la dominación, ¿no? Y tienen también los niveles de cortisol más bajo. Y esto significa que tienen menos estrés. Es decir, aquellas personas, sean del género que sean, que tienen niveles altos de testosterona y de cortisol bajo, se encuentran muy tranquilos, digamos, ejerciendo el poder. No les cuesta trabajo, ¿vale? Esta señora dijo, ¿cómo puedo yo hacer el experimento que me lleve a demostrar lo que creo que ocurre? Y es que el cuerpo puede ayudarte a cambiar cómo nos sentimos. Entonces hizo un experimento muy sencillo que lo podéis encontrar en internet, en YouTube. Hay una charla de esta señora fantástica, traducida al español, y que ahí pues explica con mucho detalle, son 20 minutos de charla, de una charla TED, lo que hizo y lo que aprendió de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues cogió una serie de voluntarios, chicos y chicas, y les dijo que les iba a hacer un test de composición de la saliva. Y nada, pues con un algodoncito, un hisopo de estos, pues tomó una muestra de saliva y luego les dijo que entraran en una sala y que iban a poner posturas de poder. Entonces ella les enseñó varias posturas de poder. Una de ellas esta, la de Wonder Woman, y les pidió que estuvieran 2 minutos en diversas posturas de poder, ¿vale? Y cuando estuvieron 2 minutos con estas posturas, volvieron a salir de la sala y les hicieron de nuevo este test de composición de saliva. Y descubrieron que en tan solo 2 minutos la composición de su saliva mostraba que su nivel de cortisol había bajado y que su nivel de testosterona había subido. Y eso le ayudó a demostrar a esta señora y a hacerse súper famosa, porque es súper famosa y da conferencias, tiene varios libros, etc. Le ayudó a demostrar que realmente si cambiamos nuestra postura corporal podemos cambiar cómo nos sentimos, ¿vale? Fijaros, esto es un poco lo que os he contado, ¿no? Si durante 2 minutos ponéis esta postura de Superwoman o de Wonder Woman, os sentiréis más poderosas y más calmadas. Entonces, cuando yo trabajo con mujeres directivas, que trabajo en estos aspectos de autoconfianza, seguridad en sí misma, etcétera, a lo mejor hay un día que me llaman, ¿no? Y me dicen, oye, perdona que te moleste, hoy no nos toca vernos, pero tengo una reunión muy importante y estoy un poco nerviosa. ¿Qué puedo hacer? Y yo le digo, métete en el cuarto de baño 5 minutos antes y haz durante 2 minutos la postura de Wonder Woman. Y les funciona. Y está demostrado que cambia el cortisol y la testosterona y luego van mucho más tranquilas y mucho más confiadas a esas reuniones o momentos complicados de sus vidas que no tienen por qué estar solo en lo profesional, también pueden ser de lo personal. Con lo cual, aquí os lleváis ya algo, ¿no? Esta postura, y ya sabéis lo que dice Amy Cuddy, ¿no? Hazlo hasta que sea verdad, ¿no? Hasta que se cumpla, ¿no? Fíngelo hasta que sea verdad. Entonces, esto es algo que ya os podéis llevar. Esta o cualquier postura de poder. Si buscáis en Google posturas de poder, vais a ver varias, pero esta os garantizo que funciona muy bien. Bueno,
Entonces, ya llegando hacia el final, voy a ver la hora porque sí, tenemos que ir ya terminando, ¿no? A mí, como os he dicho antes, me gustaría que os llevarais cosas sobre vosotras mismas. Por ejemplo, dentro del autoconocimiento, os invito a pensar, y además os iba a decir que lo hicierais en vuestra casa, pero luego la vida es tan complicada que cuando uno, digamos, sale de aquí ya te metes en hacer un montón de cosas y al final no lo haces, ¿no? Entonces os pido 1 minuto, 30 segundos, no hace falta mucho, para que cada una de vosotras piense en una fortaleza que tiene o en un talento que tiene, en algo que hace muy bien y en un área que puede mejorar, que puede hacer mejor. Es una autorreflexión vuestra y es privada. No os voy a preguntar qué fortaleza has encontrado, qué talento o qué área de mejora. No, es algo vuestro, simplemente para que os regaléis 30 segundos de reflexión para definir una fortaleza vuestra y un área de mejora, para tenerlas claras, para que sepáis que están ahí, hacerlas conscientes, ¿no? Son vuestras. Y también este área de mejora, ¿cómo la trabajaríais? ¿Vale? ¿Qué podéis hacer para mejorar esto que creáis que tenéis que mejorar? Y tenemos 30 segundos. Por favor, si queréis empezar. Bueno, supongo que estaréis ya listas. La que no lo esté, por favor, que tome alguna nota y luego lo podéis retomar. Otro ejercicio, esta vez con el segundo pilar de la AAA, ¿no? Los autosaboteadores. Fijaros, yo os he enseñado el mío, ¿no? Lo vuelvo a enseñar. Yo lo veo así. Me hace gracia verlo así porque además le quito hierro, no es algo amenazador, es algo que tiene hasta cierta gracia, es divertido, ¿no? O me lo parece a mí. Entonces os invito a que visualicéis cómo es vuestro autosaboteador. ¿Cómo sería ese ente que hace que dudéis de vosotras mismas en los momentos más inoportunos? Ese ente que os trae esos pensamientos negativos que no nos ayudan en nada, ¿no? Me gustaría que lo visualizara cada una de vosotras, que le diera una imagen, puede ser monstruito de estos, pero puede ser cualquier cosa, puede ser, me lo invento, un clavo, no lo sé, como cada una lo vea, todo vale, es absolutamente válido, ¿no? Y que os deis cuenta de normalmente cuándo aparece este autosaboteador, cuándo viene a autosabotearos, y también qué vais a hacer para apartarle de vuestra mente, ¿no? Yo he desarrollado este gesto así como de rechazo, le aparto, pero cada una de vosotras puede apartarlo, por supuesto, como le parezca mejor. Lo importante es que tengáis claro cómo es, que tengáis una representación visual de ese autosaboteador, cuándo aparece y cómo le vais a apartar. Y venga, otros 30 segundos. Gracias. Bueno, pues si os parece, continuamos. Lo mismo, si tenéis ya ideas en la cabeza que no habéis podido desarrollar todavía, apuntadlas por favor y lo hacéis cuando tengáis un rato.
en casa o, en fin, cuando os venga bien. Vale, vamos con la autoestima. Fijaros, hay una pregunta que me parece fascinante, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona que tiene problemas de autoestima, y ojo, que esto lo he trabajado también mucho con hombres, no somos solo nosotras, ¿no?, las que tenemos que trabajar la autoestima. Pero si tú le preguntas a esa persona, oye, ¿tú crees que serías igual si hubieses nacido en otra ciudad, en otra familia, si hubieses asistido a otra escuela, si hubieses tenido a otros amigos? Y cuando hago esta pregunta, invariablemente todo el mundo me dice, no, creo que sería diferente. Por tanto, esto es una respuesta maravillosa. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos la capacidad de cambiar, que no somos, como decíamos antes con el elefantito, no somos lo que nos dijeron que éramos. Somos nosotros, cada uno con su identidad. Y entonces, si hubiésemos nacido en otro contexto y con otra educación, claro que seríamos diferentes. Por tanto, ahora también podemos serlo. ¿Eso qué significa? No quiere decir que tengamos que cambiar. Quiere decir que podemos dejar atrás aquellas cosas que no nos gustan porque nos están frenando. Y en el caso de las mujeres, es muy claro. Podemos ser las mismas personas, ofrecer las cosas maravillosas que ya estamos ofreciendo. Sin embargo, tenemos la capacidad de dejar atrás todo aquello que nos frena. Y aquí os digo la frase de Amy Cary, que sabéis que me encanta. Haced las cosas que queráis hacer hasta que se conviertan en realidad. Si no creéis que podéis, poneros en marcha. Podéis y lo veréis cuando lo hagáis. Es la manera, la mejor forma de enfrentarse a un temor, a un miedo, es eso, enfrentarse, hacer las cosas y dejar que se disipe. Finalizar una especie de conclusiones, ¿no? Recordad que nos educaron de una forma, pero podemos elegir ser de otra. Y podemos elegir ser de otra solo en algunos aspectos, los que nos gustan dejarlos, los que no nos gustan trabajarlos. Recordad que no somos impostoras, somos mujeres y por tanto poderosas, muy poderosas. Que la asertividad es la clave, hay que empezar a practicar la asertividad en contextos sencillos, fáciles, cotidianos, domésticos. El ejemplo que os ponía de la cola del supermercado o del banco o de lo que sea, pero hay que practicar las cosas. Recordad las 3 AES, autoconocimiento, autosaboteadores, autoestima. Trabajando eso podemos llegar a empoderarnos y ser más visibles cada día. Todas podemos, solo hay que hacerlo, porque para demostrarlo hay que hacerlo. Entonces, tenemos que abrazar los retos, tenemos que atrevernos, tenemos que dar ese paso, ¿no? No hay que quedarse en un segundo plano, sino que tenemos que ser visibles y ese de verdad es nuestro superpoder. Y con esto, bueno, pues daros las gracias a todos. Voy a dejar de compartir la presentación y os invito a hacer preguntas y a contribuir de la manera que queráis. Muchas gracias, María. Bueno, abrimos turno de preguntas o de comentarios.